Bien, buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es el último tema previo al examen parcial. Entonces, vamos a avanzar. De hecho, es el contenido de esta diapositiva. No tenemos tanto conflicto, así es que no se me preocupen. Reglas o asuntos importantes a platicar previo al examen. Lo primero es que el examen parcial, nosotros toca primero, así es que nos toca la otra semana. Vamos a hacerlo por la plataforma que se llama TAT Quiz. No tienen que descargarla, por favor, no hay que descargar nada. Yo les voy a enviar a la hora del examen un link que deben de seleccionar y ahí contestarán su examen. Ingresan al link y les aparecerá el nombre del examen y el listado de ustedes. Deben de buscarse y seleccionar su nombre. ¿Ok? Van a estar por número de carnet y espero yo que por nombre, dependiendo cómo me traslade el listado, el control académico. ¿Ok? No, por favor, tengan mucho cuidado en entrar a su propio número de carnet, no entrar al de nadie más, porque si entran al de alguien más, le van a contestar el examen a esta otra persona y no van a contestar el de ustedes. Pues, por favor, tengan mucho cuidado en eso. Dos cosas son las importantes que deben de tener cuidado. Una, lo que les estoy diciendo, no contestar el examen de otro. Y dos, por favor, cuando ustedes le den clic al link que les voy a dar, les va a tirar a una página. Si lo hacen desde la computadora, pues ahí seleccionan su nombre y empiezan a contestar el examen. Si lo hacen desde un celular, les pide girar el teléfono. Entonces lo único que tienen que hacer es ponerlo horizontal y ahí podrán ustedes hacer su examen. ¿Ok? Esa es la única regla tecnológica. El examen cuesta, como ustedes saben, 30 puntos. Y pues es fácil de responder, no lo hago complicado. Al final del examen pueden ver el resultado o su nota de la misma plataforma se las da, así que ustedes ya van a ir sabiendo cuánto tiene el examen. ¿Ok? ¿Dudas? Noli, Perfecto. Disculpe, ese listado que le ha pasado el control académico es puramente de la universidad. No hubo que llenar ningún formulario o algo así. No, yo voy a trabajar con el listado de asignados que me dé la facultad. Ah, ok. Bueno, ¿Ok? gracias. ¿Usted ese link lo enviará a través de Classroom, licenciado? A través de Classroom. Por favor, entran a Classroom y van a tener una hora para contestar. A la hora en punto, no sé qué hora está programado el examen, si a las 7 o a las 8. a las 6 creo yo, Oli. A A las las 7 6, de la noche. 7 creo que es. Bueno, la verdad no he visto. Bueno, a la hora a la hora que toca, en punto subo el examen. ¿Sí? Al subir el examen, ustedes tienen una hora para contestar. Les doy un poquito más de tiempo para iniciarlo. ¿Cómo así? Una vez entrando al examen, no pueden estar saliendo, no pueden estar realizando preguntas, pero si alguien entra un poquito tarde, unos 5 o 10 minutos, igual el examen les va a durar una hora. ¿Sí? El tema es que a partir de que entren, tienen una hora para llenarlo y lógicamente quienes lleguen después de las 8 ya no podrán llenar el examen. Quienes lleguen después de las 7:10 en adelante, pues ya tendrán menos tiempo para contestar. ¿Me explico? O sea, tendrán 10 minutos de gracia para poder iniciar el examen. Luego, con respecto a la tarea que teníamos, tenemos
tenemos el espacio en Classroom. No lo pude subir en el momento por cuestiones, de hecho por eso no les he trasladado las grabaciones, pero ya ahorita lo estoy terminando. Entonces ya en el Classroom ya tienen el espacio para subir la tarea. Les dejo hasta el sábado para subirla, ¿ok? Y al terminar la clase les comparto con mucho gusto las diapositivas hasta el día de hoy, que sería hasta esta diapositiva que tengo en la pantalla. Estuardo, ya no nos da tiempo de hacer examen de prueba. La aplicación es muy sencilla, en serio es muy sencilla, no se preocupe. Si quiere probarla puede entrar, es datquiz, sí, solo que la H intercalada. Ya, ahí está. Es ahí el link. Muy bien, gracias, Jessica. Hay link para que revisen y pueden ver eso. La tarea es a mano, sí, como les dije, foto, por favor. Y me suben foto al Classroom. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, Licenciado, dígame. disculpe si control académico no llega a mandar los correos porque los servidores están mal. En ese caso, ¿qué hacemos? Es que las asignaciones ya no las hicieron ustedes en los servidores centrales de la universidad. Ustedes ya se asignaron en el otro servidor, en el externo. Sí, Que es donde están trabajando ahorita, en iCloud, ¿no? Entonces, no hay problema, tienen que estar, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, si no, pues, buscamos otra forma. No se preocupen. Gracias. Bueno. Luego de esto, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como vimos la clase anterior, bueno, voy a dar toda esta la clasificación completa para no hacernos bolas. Yo me recuerdo que con ustedes avancé un poquito en esto, ¿verdad? Pero vamos a recapitular un poco para que no olvidemos. Vimos los límites de los reglamentos, es decir, todo se puede reglamentar, menos aquello que violente el principio de legalidad, principio de reserva de ley, principio de preferencia de ley, la regla que ningún reglamento dictado por órgano inferior o órgano subordinado puede contrariar preceptos por un órgano superior, creados por un órgano superior, y no puede el contenido del reglamento sobrepasar la competencia del órgano. No podemos crear en un reglamento competencias que la ley no le ha dado a ese órgano administrativo. Ahí entraría el principio de juridicidad. ¿Sí, Luz? Disculpe, licenciado, se me activó. ¿Perdón? Por accidente se me activó la manita. Disculpe. Bueno. Sí, todavía no me han subido cuadros, pero voy a ver eso mañana mismo para ver cómo resolvemos lo de las notas, del listado de estudiantes. Bien, bueno. Entonces dijimos que no podemos saltarnos la competencia del órgano administrativo por un reglamento, o sea, no podemos crearle en un reglamento competencias que no tiene un órgano administrativo o un funcionario estatal.
Bueno, clasificación de los reglamentos. Los reglamentos pueden clasificarse de la siguiente manera. Recuérdense, las clasificaciones que nosotros damos son clasificaciones doctrinarias. Pueden haber otros autores que tengan otras clasificaciones, pero creo que en las circunstancias del país, los que manejamos son estos. Hay uno de estos que no manejamos en Guatemala, que ya se los voy a explicar, pero que es importante que lo conozcamos por sus cualidades específicas. Los reglamentos, por sus efectos, pueden ser reglamentos jurídicos o reglamentos administrativos. Los reglamentos jurídicos son aquellos que crean situaciones o relaciones jurídicas, son aquellos que crean algún vínculo entre el Estado y los particulares. Básicamente son los que crean normas generales de conducta y que son los que nosotros tenemos que comprender como aquellos que nos dan reglas básicas y reglas generales, ¿sí? Los reglamentos son eminentemente normativos, son los que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Un reglamento normativo es el que nos dice, nos regula, nos establece que una persona que quiere utilizar un bien inmueble en el centro histórico como, o para actividad comercial, mejor dicho, debe necesariamente de cumplir con todos los requisitos de la Municipalidad de Guatemala y del centro histórico. Si el centro histórico no le autoriza, no puede utilizar un bien inmueble como un comercio, o sea, para actividad comercial, ¿sí? Los reglamentos jurídicos básicamente son esas reglas que el Estado le pone a los ciudadanos para el actuar dentro del Estado o dentro del municipio, en nuestro caso, que también hay reglamentos municipales. ¿Dudas? Y luego están entonces los reglamentos administrativos. Los reglamentos administrativos, a diferencia de los reglamentos jurídicos, son reglamentos de organización que se dan básicamente dentro de la administración pública. Es decir, para los servidores públicos son reglamentos de organización, son reglamentos donde se establece quién va a hacer qué, cómo lo debe realizar. ¿Me explico? Un reglamento jurídico es el que establece que todos los visitantes de la ciudad de Antigua Guatemala deben pagar una cantidad, ya ni me acuerdo cuánto es, por parqueo, ¿verdad? Para poderse parquear en las calles de la ciudad. Un reglamento administrativo es el que establece cómo se va a verificar este pago, que si van a dar marbete, que si van a dar ticket, que quién debe realizar el cobro, cómo debe realizarlo, para qué se va a utilizar este dinero. ¿Me explico? Esa es la parte administrativa del reglamento. Y el reglamento jurídico es el que crea la relación, la obligación de hacer ese pago cada vez que se ingresa a la Antigua Guatemala. ¿Dudas con estos dos? Lick, el reglamento administrativo, entonces, decirlo así en pocas palabras, es el que establece cómo ejecutar las reglas que le pone a los ciudadanos. Sí, este va a establecer normas de organización, o sea, cómo está organizado la institución, y normas del actuar interno, de cómo realizar las actividades internamente. ¿Alguien más iba a hablar? Licenciado, buenas noches. ¿Algún ejemplo que nos pueda proporcionar para ubicarnos? ¿Algún ejemplo que les pueda proporcionar? Ajá. De reglamentos jurídicos y reglamentos administrativos. Ajá. Bueno, hay un montón de reglamentos administrativos y de reglamentos jurídicos. Todos los que, en todos vamos a encontrar normas de ambos tipos. Por ejemplo, tenemos el reglamento para, ¿cómo se llama? Agilización de gestiones, ¿no? ¿Cómo es que se llama?
no sé ni qué nombre le pusieron acá, el 5/2021, Ley para Simplificación de Requisitos. Esta normativa crea, ahorita voy con lo del SINASIG, pero creo que el SINASIG me lo van a entender más los que ya estamos en la administración pública. Entonces ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? El reglamento, digamos, esta ley da una obligatoriedad a todos las entidades estatales, a todos los entes, a volver todas sus actividades más rápidas, más ágiles. Es una norma, es una regla que está surgiendo de un decreto, de una ley, ¿verdad? Pero luego cada unidad cada dependencia del Estado deberá crear su propio reglamento para aplicar estas normas, ¿sí? Cuando creamos un reglamento para toda la gente, para el servicio de todas las personas, para las personas, ese es un reglamento jurídico, porque está estableciendo relaciones jurídicas o situaciones jurídicas del Estado hacia los particulares, ¿sí? Ahora bien, cuando creamos reglas internas para poder aplicar esas actividades, entonces van a ser reglamentos administrativos. Repito, está el tema del centro histórico, Consejo de Conservación de la Antigua, todos esos tipos, pero por ejemplo, nosotros, sin ir tan lejos, como universidad, tenemos en nuestra ley orgánica, en el reglamento o el estatuto de la universidad, la regla de que debemos ganar con 61 puntos, que debemos de realizar 2 parciales y un final. ¿Me explico? Ese crea el vínculo y la relación jurídica. ¿Cómo debemos realizar los exámenes? ¿Cómo debemos realizar la actividad? ¿Cómo subir notas? ¿Cómo deben de darse las clases? Esos son reglamentos administrativos porque son reglamentos internos. ¿Ok? Un reglamento del registro de la propiedad establece el arancel, en donde establece cuánto se va a pagar y cómo deben realizarse las gestiones de los ciudadanos en el registro de la propiedad. Un reglamento administrativo nos va a decir cómo está estructurado el registro de la propiedad, cómo es que a los notarios se les va a tener ventanilla especial, a los ciudadanos en otra ventanilla, cómo se va a realizar, cómo deben atender a las personas, cómo debe realizarse el cobro, ¿sí? Cómo deben operarse los documentos y cómo entregarse al final. ¿Me explico? El reglamento jurídico nos da la situación y la regla en general, y el reglamento administrativo nos da el cómo hacerlo, el qué hacer. Reglamentos jurídicos pueden crearse por acuerdo gubernativo y por acuerdo ministerial, dependiendo del servicio que quiera prestar, siempre y cuando esté respaldado, ya saben ustedes, aunque sea filosóficamente, respaldado en una norma específica. ¿Cómo así filosóficamente? Que tal vez no existe un artículo que cree esa situación, pero que sí la situación esté integrada en las causas y en los motivos de esa norma. No sé si nos queda más claro. Ok, Lick, gracias. En ese orden de ideas, ¿en dónde encuadraríamos, por ejemplo, en un caso concreto ya, el reglamento del Ministerio de Educación que regula la carrera del bachillerato por madurez, o sea, educación a personas adultas, lo que es el bachillerato para personas adultas, en materia de iniciativa privada? O sea, estoy hablando de colegios privados, no la iniciativa pública. ¿En dónde entraría este reglamento? Ese es un reglamento jurídico. Okay. ¿Por qué? Porque está regulando la relación de estas instituciones privadas para con el Ministerio de Educación, ¿sí? La prestación del servicio, pero cómo deben cumplirlo hacia el Ministerio de Educación. El problema de este reglamento que usted me está mencionando es que sería un reglamento jurídico, pero no podríamos catalogarlo como administrativo porque los colegios no son órganos administrativos, sino son entes privados que están prestando un servicio. Ya le voy a explicar la diferencia de eso en la próxima unidad. Ok. ¿Okay? Y en Entonces, un reglamento... Ajá. El reglamento administrativo aplicaría en lo que usted me está diciendo de educación por madurez, básico y bachillerato por madurez, en las entidades públicas. Porque entonces el colegio tendrá que tener, o el instituto, por ejemplo, que tenemos en la Universidad de San Carlos, el Martínez Durán, tendrá que tener su reglamento interno para cómo prestar ese servicio que le obliga el reglamento grande, ¿sí? El reglamento jurídico.
Ok, ¿Me explico? gracias, Lick. Entonces, un reglamento administrativo podría ser igualmente en este mismo caso, pero que regula el Ministerio de Educación por medio de un reglamento, un sistema que se llama CIRE para registrar a los alumnos de la iniciativa pública. Y Exactamente. también podría ser un reglamento jurídico, este mismo sistema, pero que regule la iniciativa privada. Exactamente, porque nos está dando reglas para los particulares y nos está dando reglas para la administración interna, cómo desarrollar la actividad dentro de las, en este caso, de las direcciones departamentales, por ejemplo. Excelente, gracias, Lick, porque entonces así vamos a saber cuándo estamos ante un reglamento jurídico y cuándo estamos ante un reglamento administrativo. Sí, simple, el reglamento jurídico crea normas hacia los particulares, crea vínculos jurídicos entre el Estado y los ciudadanos. Y el reglamento administrativo crea la actividad administrativa para poder desarrollar esas actividades. Okay, con lo que me preguntaban del SINASIG, Donny me preguntaba del SINASIG. Lo que pasa es que el SINASIG, eso es lo que les digo, los reglamentos tenemos que entenderlos, que van a haber muchos reglamentos, que van a tener normas jurídicas y normas administrativas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me habla de SINASIG, para quienes no están en la administración pública, el SINASIG es un sistema que ha creado la Contraloría General de Cuentas para un control interno basado en riesgos, basado en análisis de proyecciones que hace la entidad para poder desarrollar sus actividades específicamente de planificación y de ejecución. Bueno, entonces el SINASIG nos crea primero de la Contraloría hacia los usuarios, que los usuarios de la Contraloría son otras entidades del Estado, una situación jurídica, porque nos obliga a crear el sistema en cada una de las entidades y a cumplir con las obligaciones desde las entidades hacia la Contraloría General de Cuentas. ¿Me explico? Ahí estaríamos ante un reglamento jurídico, pero a su vez nos da reglas administrativas de cómo cumplir con esta obligación. Entonces, esa parte sería de reglamentación administrativa. Por eso es que le decía que SINASIG lo dejaba de último, porque es una actividad mixta, por decirlo así, lo que ahí se reglamenta. En ese acuerdo hay actividades de carácter de reglamento jurídico y actividades de carácter de reglamento administrativo. No sé si alguien quiere colaborarme en esta parte. Lick, entonces se podría decir que hay reglamentos de carácter mixtos. Sí, totalmente. Vamos a encontrar reglamentación mixta dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Ok, o sea, no es necesariamente que sea una división absoluta. No, absoluta no la vamos a encontrar, sobre todo cuando la misma entidad crea el servicio. ¿Sí? Okay. Vamos a encontrarlo separado cuando encontremos que una ley ordinaria, ya vamos a encontrar, esto lo vamos a entender tal vez en la siguiente clasificación, ¿sí? Para que amarremos ambas clasificaciones. ¿Dudas? Bueno, entonces paso a la siguiente clasificación y aquí de una vez entonces entro a lo que estaba preguntando Betsy. Luego tenemos por su contenido. Por su contenido pueden ser reglamentos de aplicación, reglamentos autónomos, reglamentos de necesidad y reglamentos delegados. Los reglamentos de aplicación son aquellos en donde existe una ley ordinaria, una norma creada por el Congreso de la República, ¿sí? Pero luego, para poder cumplir con esta ley, debemos tener un reglamento que la misma ley ordena para poder desarrollar esa actividad. No sé si me explico. De toda ley, bueno, en realidad de la mayoría de leyes, tenemos nosotros la obligación de tener un reglamento que nos explique esas actividades. ¿Sí? Para en ese orden de ideas, nosotros tenemos que entender que cuando se crea una ley ordinaria que va a aplicar una norma nueva, unas actividades nuevas, digámoslo así, debe crearse un reglamento para poder aplicarlo.
el ejemplo más simple, Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado, su artículo 106 establece: dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley, el organismo ejecutivo deberá emitir el reglamento de la misma mediante acuerdo gubernativo. ¿Sí? Debe existir un reglamento para poder aplicar esa ley. Debe existir un reglamento para poder cumplir con lo que establece la ley, porque la Ley de Contrataciones del Estado solamente establece, por ejemplo, en su artículo 9, que las autoridades, la autoridad superior, para autorizar, dice, autoridades competentes, se entenderá como autoridad superior para efectos de la presente ley los siguientes, y nos da quiénes son. Pero luego, para decirnos qué significa o qué hará esa autoridad superior o para qué es importante la actividad superior, entonces hay un reglamento, y el reglamento nos dirá actividades específicas. Habla de qué documentos deben de incluirse en un proceso de compra. Bueno, el reglamento nos desarrolla cómo debe de darse ese proceso de compra. Me explico. Hay un reglamento para poder aplicar esa ley. Está las leyes, sobre todo las leyes que son orgánicas, ya las hablamos, que habían leyes orgánicas y leyes reglamentarias. Las leyes orgánicas regularmente deben tener un reglamento a la par. La diferencia es que tendrán o una ley reglamentaria, que va a ser en el menos de los casos, o un reglamento aprobado por una autoridad administrativa, que va a ser en la mayoría de los casos, por las circunstancias que ya hablamos en la clase anterior. Entonces, vamos a tener estos reglamentos de aplicación como el cumplimiento de una norma ordinaria. Estos reglamentos de aplicación son reglamentos, como bien hablábamos hace un momento, reglamentos que van a estar pegados a una ley, van a depender de una ley y van a desarrollar esa ley específica. ¿Sí? Luego tenemos los reglamentos autónomos. Los explico juntos para que después, si surgen dudas, podamos entenderlos ambos. Los reglamentos autónomos son aquellos en donde no necesitan de la existencia de una ley para que existan, es decir, no están pegados a una ley, pero sí crean normas que obviamente están respaldadas en el principio de legalidad, es decir, hay una ley ordinaria o constitucional, una norma constitucional que les autoriza prestar ese servicio, realizar esa actividad, qué sé yo, pero como no surgió de la ley, exacto, la ley de tránsito y su reglamento también es otro caso, como este reglamento no surgió de una ley específica, no está pegado a una ley específica, entonces no es un reglamento de aplicación, sino que es un reglamento autónomo, no nace para la aplicación de la ley, sino que nace para la prestación de un servicio específico. Estos reglamentos autónomos, por lo general, van a tener normas jurídicas, o sea, reglas jurídicas y reglas administrativas. ¿Por qué? Porque ahí se está creando la actividad. ¿Dudas? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Bueno, vamos a ver. El Ministerio de el Registro Mercantil. Antes el Registro Mercantil se trabajaba en conjunto, se trabajaba por separado, Registro Mercantil y SAT, ¿verdad? ¿Alguien procura registro o trabaja registro mercantil? ¿No? Bueno, hoy Registro Mercantil trabaja lo que es la ventanilla única. En la ventanilla única usted presenta su expediente y automáticamente lo está presentando para la SAT y para el Registro Mercantil. El Código de Comercio, obviamente, es anterior a esta nueva actividad que realiza. Entonces, para el funcionamiento de esta oficina conjunto se crea un reglamento que nace de la necesidad de prestar el servicio posterior a la ley, por lo tanto no es una ley, un reglamento de aplicación, porque no es para cumplir estrictamente con lo que establece la ley, pero en base a sus capacidades, el Registro Mercantil y la SAT hacen esta alianza y crean esta ventanilla única para recibir los expedientes.
y realizar ahí. La creación de esta ventanilla, el servicio que presta y todo está creada en un reglamento autónomo. ¿Me explico? Porque se tuvo que crear un reglamento para establecer quiénes iban a estar en esa oficina, qué funciones específicas iban a realizar, cómo iban a realizar sus actividades, cómo iban a prestar el servicio, cómo debían de presentar los expedientes los usuarios. ¿Me explico? Es, al surgir como algo nuevo, es un reglamento autónomo el que va a regir esas actividades. Creado por la misma entidad, correcto, creado por la misma entidad. Recuérdense que los reglamentos son creados todos por la misma entidad. ¿Dudas? Fácilmente se puede confundir su naturaleza con una ley, licenciado, porque crea instituciones, no solo crea las reglas para desarrollarlas, sino instituciones jurídicas también. Donde no la vamos a confundir nunca con una ley es quién lo creó. Ok. ¿Verdad? Ujú. Porque este lo crea el órgano administrativo, un acuerdo de directorio, dependiendo de la entidad que sea, un acuerdo ministerial, un acuerdo gubernativo, hasta ahí. Mientras que una ley la va a crear el Congreso de la República, y nada más. La diferencia radica entonces en quién la crea. En quién la crea y por lo tanto en su jerarquía dentro de las... Pirámide administrativa. Ajá, y por lo tanto va a ser solo para la institución específica, no va a ser de aplicación general. Ok, gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? Disculpe, en el tema de los reglamentos autónomos, ahí es donde se da, o sea, ahí sí tienen, como lo vimos anteriormente, o sea, es de reglamentos jurídicos y autónomos, tienen ambas características. Tienen ambas características, correcto. Jurídicas y administrativas, perdón. Correcto, correcto. Tienen ambas características. Recuérdense que las clasificaciones son por separado, ¿verdad? Puede ser jurídico y de aplicación, puede ser administrativo y de aplicación, o puede tener características de ambos, que fue justamente por lo que les dije que en los autónomos íbamos a entender más la pregunta de Betsy cuando me preguntaba si en un reglamento podían ir normas de ambos, ¿verdad? Centro de gobierno, me dice Gerardo, puede ser un reglamento autónomo. Bueno, centro de gobierno ya no existe, ¿verdad? El acuerdo gubernativo que creó el centro de gobierno era un acuerdo, era un reglamento autónomo. ¿Por qué razón? Porque la ley, la Constitución nos habla de 2 secretarías, eso lo ven ustedes en Administrativo 2, solo es para que lo entendamos. 2 secretarías, la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Privada de la Presidencia. Y luego la ley del organismo ejecutivo nos creaba 7 secretarías más, llegábamos a 9 secretarías, ¿sí? Esas 9 secretarías, como están en una ley, su reglamento, o el acuerdo gubernativo en donde se crean y se reglamentan, son reglamentos de aplicación. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con una ley ordinaria. La ley ordinaria establece que debe existir la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Hay un reglamento que crea y que pone todas las funciones de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, ¿sí? En la Constitución ni la ley orgánica hablan de la existencia de del centro de gobierno, de la Secretaría de la, ¿cómo le llaman? De la Comisión Presidencial del Diálogo, de la Secretaría de Asuntos Agrarios, bueno, se la quitaron, pero digamos de todas estas entidades no existía ninguna ley anterior. Solo había una norma que establecía que el presidente puede crear las secretarías y las comisiones que consideren necesarias para su actividad, siempre y cuando obviamente no duplique funciones. Entonces, era un reglamento eminentemente autónomo. ¿Por qué? Porque no estaba aplicando la norma, toda vez que la norma ordinaria y la norma constitucional no mencionan en ningún lado la existencia de esa entidad. ¿Me explico? Bien. Luego tenemos los terceros, y ya tenemos claros esos 2, tenemos los terceros que son los reglamentos de necesidad. Los reglamentos de necesidad son aquellos en donde el organismo ejecutivo
por razón de clara necesidad, crea reglamentos con la única necesidad, con la única función de hacerle frente a situaciones de emergencia, con la única, el único objetivo que tiene es hacerle frente a situaciones de emergencia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el presidente de la República, cuando viene el tema de la pandemia, el presidente de la República emite fundamentado en la ley de orden público, emite un decreto declarando estado de emergencia, ¿no? Y nos restringe las libertades, ya saben, toque de queda y todos ustedes saben lo que pasó. Luego llega un momento en donde el Congreso ya no le ratifica esto. Entonces él ya no puede restringir como lo hacía, o sea, no podía emitir normas de carácter constitucional, ordinario constitucional, por ser de ley de orden público, no podía emitirlas y por lo tanto debe buscar otras formas de paliar el tema de la emergencia. ¿Sí? Entonces se crea, no recuerdo si fue el acuerdo gubernativo 150-2020, donde crea normas para tratar de paliar el tema de la emergencia sin llegar a un decreto ley de orden público. Por ejemplo, en este establece el uso obligatorio de la mascarilla, así que lo contrario, si no la usa va a tener una multa, pero ya no tiene la fuerza para que sea cárcel, digamos, ¿no? Que es una multa. No, ya el presidente emite en base a un acuerdo, la ley seca, pone un horario específico, que eso sí lo puede hacer el presidente de acuerdo gubernativo. Es decir, emite algunas circunstancias, pero no son, en teoría, tan grave la situación como para llegar a un estado de calamidad, de estado de emergencia, estado de sitio, etcétera, 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 pero sí emite estas normas para cubrir una emergencia que existe en ese momento. Estos reglamentos obviamente van a tener una temporalidad de aplicación por una circunstancia en específico. ¿Ok? No sé si me explico. Si tienen alguna duda. ¿Comentarios? Licenciado, tengo una duda al respecto. Usted mencionaba al presidente. En la ley del Ejecutivo establece que, bueno, eso es lo que a mí me va a parecer cuando leo el artículo que dice que el presidente solo actuará con su Consejo de Ministros. O sea, el presidente no puede tomar decisiones sin el Consejo de Ministros. No, el presidente no puede tomar decisiones sin el Consejo de Ministros. Eso se los expliqué. ¿Se recuerdan que lo usé de ejemplo cuando les hablé del caso de la CICIG? Necesita necesariamente, valga la redundancia, pero es que es así de obligatorio en la Constitución, debe tener por lo menos el respaldo de los ministros que tengan que ver con el tema que está tratando. ¿Sí? Si es un tema de salud, el Ministerio de Salud por lo menos debe de respaldar la decisión del presidente de la República. Siempre debe tomar las preguntas en Consejo de Ministros. Gerardo, Coprecovid, el acuerdo de creación de Coprecovid es en todo caso del que estamos hablando, el reglamento, ¿verdad? No la institución, sino el reglamento. Y fue un reglamento de emergencia, ¿verdad? De emergencia porque tenía vigencia reducida. Era solo para cubrir el tema específico de del COVID. ¿Ok? Perfecto. Pues entonces tenemos claro, ¿verdad? Y esto se podrán dar en cualquier lado y en cualquier circunstancia. O sea, puede ser que en un sector específico, por ejemplo, en Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán, en Sololá, se necesiten imponer reglas por acuerdo gubernativo sin necesidad de un estado de sitio para mantener
la seguridad del lugar. Claro, ya cuando vuelven a tomar carreteras, cuando vuelven a atacar a las fuerzas de seguridad, cuando vuelven a haber fallecidos, por supuesto que ahí ya tenemos que aplicar un estado de sitio o aplicar un decreto de ley de orden pública. Pero en esa circunstancia, si no estamos en esa etapa de crisis, pues para mantener y tratar de no llegar a esa etapa de crisis, pueden aplicarse normas, reglamentos de emergencia que van a surgir para esa situación en específico. ¿Me explico? En el caso Cambrai, lo que pasa es que en el caso Cambrai, no sé si hubo algún reglamento, o sea, ahí sí les quedó mal, no sé si hubo algún reglamento de emergencia porque la tragedia se dio de golpe, ¿verdad? Y ahí, ¿qué íbamos a reglamentar ya? Ahí tenía que actuar, pero ya la actuación era ya de búsqueda y rescate, ya no era de reglamentar nada en específico. ¿Me explico? Licenciado, una pregunta, el reglamento, ya sea, bueno, en este caso el jurídico, siempre tienen un carácter como preventivo, tal vez. No, el No. jurídico es normativo como tal. Puramente normativo. Sí, porque lo que trata es de regular relaciones que pueden ser de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, pueden ser de una emergencia, pueden ser de aplicación, pueden ser autónomos, ¿me explico? Y en este caso, como surge lo de la pandemia y todo el tema de uso de mascarilla, de distanciamiento físico y todo el tema, esos no eran como reglas como para prevenir COVID. Sí, o sea, está bien, estoy de acuerdo, crea una situación jurídica y es de necesidad, pero lo que tenemos que entender es que la clasificación de jurídico se le puede dar a todos, no solo al de necesidad. El de necesidad va a crear figuras jurídicas, definitivamente, ¿sí? Entiendo, gracias. Pero todos pueden aplicarse con todos, o sea, usted puede hacer una mezcla de jurídico que sea autónomo y que sea un reglamento de organización, que ya se lo voy a explicar, o que sea una ordenanza. ¿Me explico? Eso pero es de función de cada uno de ellos. Usted lo puede englobar en cualquiera de las clasificaciones. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más estaba preguntando? El desalojo de las personas del lugar. Pero lo único que no tengo claro en ese caso específico es si el desalojo se dio por una alerta de Conred en ese momento o si hubo un decreto del organismo ejecutivo. O sea, esa es la parte que no tengo clara en ese de Cambrai, por eso es que no le puedo explicar ese ejemplo en específico. No recuerdo cuál fue, con qué normativa fue que atacaron esa emergencia. ¿Sí? Si quiere, con gusto la buscamos y la estudiamos en la próxima clase, porque no recuerdo exactamente esa normativa. ¿Ok? No es tanto el tiempo que lleva, sino que realmente no sé qué tantas normas se establecieron a raíz de eso, porque fue la emergencia, fue tratar de rescatar a los que se pudo y luego desalojar, pero el desalojo no le digo, no sé si surgió una recomendación de Conred que ya existía desde antes. O sea, esa recomendación de Conred existía desde antes de que hicieran esa colonia, entonces por eso le digo, ese es un caso que habría que revisar toda la normativa que existía en el municipio para ese entonces, ¿verdad? Bueno, y pues por sus efectos o a quienes afecta, perdón, me faltan los reglamentos delegados. Los reglamentos delegados son reglamentos que en Guatemala no existen, pero se los voy a explicar porque son reglamentos que existieron en su momento y que existen en otros lugares, ¿verdad? El caso del volcán de fuego, ese caso, por ejemplo, es un caso de un reglamento de necesidad que seguramente existe, una norma que emite Conred en su momento y que se activa cada vez que hay una necesidad, pero ya existe el reglamento, ¿verdad? Entonces, en el Cambrai sí, yo recuerdo que sí hay, pero es lo que le digo, no recuerdo en qué nivel está esa normativa que se hizo, ¿verdad? Si quieren, busquemos. Pero bueno. Una de las características de estos reglamentos de necesidad es su temporalidad, ¿verdad? Exactamente, los de necesidad son para cubrir una necesidad en específico, entonces van a
van a variar en función de que se haya cumplido o no la emergencia, o sea, se haya terminado o no la emergencia, ¿verdad? Y una vez concluido, la ley, por ejemplo, la ley del orden público sí permite volverlos a realizar, pero ahí sí que es borrón y cuenta nueva, volvemos a hacer uno nuevo, ¿verdad? Exactamente, por eso es que el presidente cada mes tenía que emitir uno nuevo y mandárselo al Congreso de la República. Pero ahí estamos hablando ya de ley de orden público. Los reglamentos, no, el reglamento estuvo vigente, el 150 estuvo vigente desde el 2020, cuando se terminaron los estados de prevención, hasta este año, que se emitió, creo que es el 114 de 2022, el que establece la nueva reglamentación, digamos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, luego tenemos los reglamentos, como les decía, los reglamentos delegados. Los reglamentos delegados tienen la circunstancia que cuando hay una necesidad específica de país, el Congreso de la República le cede al presidente de la República cierta capacidad legislativa. Es un poco complicado hablar de eso. Les da cierta capacidad legislativa y entonces le permite legislar en asuntos que por sus características no los puede realizar el legislativo en ese momento y decide cedérselo al presidente de la República. Es complicado porque es que el Congreso le está cediendo su poder al presidente de la República. En Guatemala se dio, sobre todo con los gobiernos liberales, hace mucho tiempo, hace por ahí por 100 años, en donde el presidente de la República absorbía, por ejemplo, potestades legislativas e incluso judiciales, al poder incluso sentenciar a muerte al mismo presidente de la República, o el presidente crear normas que por algunas circunstancias en específico. Por ejemplo, en el decreto 900 se le autorizaba al presidente de la República a ser él el que decidiera sobre o que fuera el Ejecutivo el que decidiera sobre las expropiaciones, y no que fueran todas las expropiaciones al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque obviamente, pues como se hablaba de tierras ociosas, eran muchas tierras en el país y era para que no llegara toda esa carga al Congreso, el Ejecutivo podía hacerlo. Era darle poderes exclusivos del legislativo al presidente de la República. La ley fuga como tal no existió como norma, ¿verdad? Lo que la ley fuga era, dale, andate y no vamos a decir nada, y cuando iba corriendo le disparaban y después decían que como se había fugado, eso le daba la potestad de disparar. Eso era más una cuestión interna, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de esta situación, obviamente en Guatemala ya no lo vemos. En Guatemala tenemos, ya no lo tenemos, pero sí lo vimos en otros países. Por ejemplo, los últimos que lo aplicaron en Latinoamérica, o que se ha visto que lo aplicaron en Latinoamérica, es Venezuela, es Bolivia, con Evo Morales, lo hemos visto en reglas, por ejemplo, a Hugo Chávez le dieron la libertad de negociar el petróleo y hacer convenios internacionales sin necesidad de pasar por la ratificación del Congreso de la República. Eso como una forma de que él pudiera negociar en su momento y por lo consiguiente no tuviera que ir al Congreso. Ahí le cedió parte de su potestad el Congreso de la República, le cedió parte de su potestad y por tanto le permitió realizar funciones legislativas.
También en Bolivia hubieron algunos temas, sobre todo de la privatización de entidades, por la nacionalización de entidades privadas que realizaron estos países y que el presidente absorbió esa potestad que es eminentemente legislativo. Por supuesto, eso es de gobiernos totalitarios, de gobiernos que la Constitución trata de blindar en estos momentos, que no existan en nuestro país, y por eso es que no existen, que no están legislados, no se pueden dar. ¿Ok? Y como bien nos decía la compañera en el chat, no sé quién lo dijo, creo que Jessica me comenta, el acuerdo 3/2015 de Conred es el que declara el Cambrai alerta roja, entonces sí es una norma reglamentaria de necesidad, ¿verdad? Porque la crea Conred. Conred es una entidad pública con la capacidad para establecer este tipo de circunstancias y crea normas para ese momento en específico y para esa circunstancia en específico. ¿Ok? Entonces sí es un reglamento de necesidad creado por una entidad competente para eso. ¿Ok? Y con estos otros, como les digo, son más de carácter totalitario. No, en Guatemala no se aplica. ¿Dudas? Licenciado, aunque no exista un reglamento escrito como tal, ¿podría caber esto la situación de que ciertas cortes jurisdiccionales se han prorrogado la competencia, el plazo, porque ya pasaron como 3 años y fuera de sus funciones, pero aún así siguen ejerciendo? Entonces hay un poder delegado ahí, hasta cierto punto, una competencia prorrogada. Mire, si bien es cierto, obviamente no estamos de acuerdo con esta prolongación de funciones, tanto la ley de organismo judicial como otras normas establecen que mientras no esté la persona que deba ocupar el cargo, quien lo ostenta debe de seguir en él, de lo contrario comete abandono del cargo. ¿Ok? Partiendo de esta prerrogativa, el Congreso de la Corte de Constitucionalidad, a consulta del mismo organismo judicial, establece esta circunstancia para el caso en concreto y por lo tanto les prorroga las funciones, les dice que deben quedarse ahí hasta que sea electo quien deba suplirlos. ¿Me explico? Entonces, si bien es cierto, podría tomarse, como usted dice, y como usted bien dijo, no tiene nada que ver con el tema de los reglamentos. Esta prolongación de funciones se da porque la Corte de Constitucionalidad lo avala. Ellos hicieron la consulta y es más, ellos cada año hacen la consulta cuando va a vencer otra vez el periodo por un año, hacen la consulta y la Corte pues les ha dicho que deben de seguir ahí hasta que el Congreso nombre a quien corresponda, ¿verdad? Difícil porque es un periodo constitucional, ¿verdad usted? Y no debería de darse, pero la Corte de Constitucionalidad lo ha avalado. ¿A favor o en contra? Simple y sencillamente la Corte lo ha avalado. Entonces no podemos, debe acatarse, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, y la última, que es más sencilla, por sus efectos, es decir, a quienes les afecta, existen reglamentos internos, que son las circulares, que puede ser desde una hoja pequeña en donde la autoridad superior establece que a partir del día de hoy queda terminantemente prohibido que coman en sus lugares de trabajo, ¿sí? Instrucciones de servicios, que son reglamentos más estructurados, donde se indica cómo deben de realizarse la prestación de los servicios, o los reglamentos de organización, que son los que regulan cuál es la competencia de cada órgano, qué debe hacer cada persona, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son reglamentos internos, porque aquí estamos diciendo a quiénes afecta. Estos tres afectan a los que trabajan en la institución. Y las ordenanzas son los que salen de la institución hacia afuera, hacia los usuarios, hacia las personas
hacia la población en general. Por ejemplo, todos los reglamentos donde se emiten normas como debe pagar para entrar a Antigua Guatemala y poderse parquear, debe pagar para pasar por el municipio un día de mercado, prohibido vender bebidas alcohólicas en las tiendas después de las 9 de la noche, prohibido utilizar productos productos desechables de un único uso, ¿verdad? Porque son contaminantes, prohibido tirar basura, todo ese tipo de cosas son ordenanzas que van hacia afuera. Si van hacia la población, son ordenanzas; si van hacia la institución, son reglamentos internos. ¿Dudas? Los reglamentos de organización se podría decir de que su naturaleza es institucional. Los tres son institucionales. Los tres. Porque los tres son hacia adentro. Excepto las ordenanzas. Esas no Ah, son. las ordenanzas son hacia afuera. Por eso le digo, los tres que pongo ahí como ejemplo: circulares, instrucciones de servicios, pero ahí va a ser memorándums, o sea, cualquier forma en que un jefe superior dé instrucciones a las entidades. No, Jessica, yo no hablo de empresas, yo estoy hablando del Estado, ¿ok? Las empresas pueden hacer su reglamentación, pero yo estoy, como este es derecho administrativo, hablamos de la administración pública, no hablamos de la iniciativa privada, no hablamos de entidades privadas para nada, ¿ok? Es única y exclusiva. ¿Por qué? Porque la entidad privada tiene más libertad para hacerlo, ¿verdad? La entidad privada tiene más libertad para crear una plaza, para prestar un servicio. Bueno, como lo está cobrando, entonces obviamente tendrá otras normativas, código de comercio, etcétera, etcétera. Acá hablamos nosotros, Estado, únicamente Estado. Centralizadas, descentralizadas, autónomas, que esas se las voy a enseñar un poquito más adelante, qué son y cuáles son. Pero de momento, esto es solo para todo lo que tiene que ver con el Estado. ¿Ok? Licenciado. El Estado, nada más. Sí. Disculpe, es que yo no escuché el ejemplo o la aclaración que dio de los reglamentos de organización porque se me fue el internet en ese momentito. Los reglamentos de organización, ya lo que les explicaba, son los reglamentos más grandes donde va definido cómo va a organizar la institución y qué funciones tiene cada órgano competente. ¿Ok? Gracias, licenciado. Bueno, las instrucciones de servicio son esos reglamentos que se crean para determinar cómo debe prestarse un servicio, cuáles son los pasos, las formas en que deben de prestarse los servicios. Un ciudadano quiere una licencia de construcción en la municipalidad, una de las instrucciones de servicio son los reglamentos en donde la institución dejó plasmado cómo debe desarrollarse toda la actividad. El ciudadano presenta tales documentos, estos documentos los recibe la de ventanilla, la persona de ventanilla lo traslada a no sé quién, que va a hacer el análisis de no sé qué, y luego lo va a elevar al municipal, quien es el que aprueba, posteriormente se notificará. ¿Me explico? Todo eso es la instrucción de cómo se presta el servicio, es un reglamento, ¿verdad? Y las ordenanzas podríamos decir de que son de naturaleza pública, siempre el derecho administrativo porque regula relaciones entre los particulares y la administración pública. Exactamente, entre el Estado y los particulares, siempre recordando que el Estado tiene pues el poder imperium, ¿verdad? El jus imperium, que es el poder coercitivo sobre los ciudadanos, ¿verdad? Gracias, Nick. ¿Alguna otra duda? Bien, si ya no tenemos dudas, entonces llegamos hasta acá. En un momento les subo al Classroom las clases que faltan, incluyendo la de hoy, y las diapositivas. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Nick. Feliz noche, compañeros. Yo sí tengo una pregunta.